se sancionó la ley y quedó ahí, no se explicó demasiado de qué se trata y bueno, hay algunas posturas contrapuestas en relación a este tema que tiene que ver con la ley antimafias, ¿no? Una ley tan promocionada desde el gobierno nacional, específicamente por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien ha impulsado esta ley junto a otras, con un paquete de leyes que tienen que ver más que nada con todo lo que es combatir el crimen organizado y por un lado, que es la ley antimafias que vamos a analizar hoy, y por otro lado, bueno, otros tipos de leyes que también fueron sancionadas, tanto a nivel nacional como provincial, también a partir del nuevo gobierno, que son bastante cuestionables. Desde aquí lo hemos hecho en algunas oportunidades con algunas de ellas. Y hoy nos vamos a ocupar de la ley antimafia, porque si bien esta es una ley nacional, el texto de la ley invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherirse a esta ley nacional, y ya tenemos, en base a los testimonios y a la participación del ministro Cocochioni, especialmente en el plenario, cuando se discutió esta ley en el Congreso, su visión, digamos, favorable a esta ley. Por lo tanto, consideramos que será también Santa Fe la provincia donde será aplicada esta ley, que no hace más que intentar combatir a las organizaciones criminales, puntualmente poniendo el foco aquí en la ciudad de Rosario con el tema narcotráfico. Pero no es solo a ese tipo de delitos que apunta esta ley, sino a otros. Pero lo vamos a conversar con el doctor Gustavo Feldman, quien tuvo la amabilidad de comunicarse con nosotros esta mañana, que es abogado penalista, y vamos a consultarle sobre los alcances de esta ley y cómo puede ser aplicada y si, bueno, no va contra otras reglamentaciones que tienen que ver con garantías constitucionales y demás. Buenos días, doctor Feldman. Hola, buen día Alejandra, un gusto hablar contigo como siempre. Bueno, igualmente, muchas Sí, bueno, a gracias. ver, Sí. tomando el final de tu introito, Mm. yo creo que es una mala ley. A ver, primero tiene defectos de técnica legislativa ostensibles. Segundo, mezcla cuestiones de índole de lo que se llama el derecho sustancial, lo que sería el derecho penal, con cuestiones de índole procesal. Esa invitación a las provincias de las que vos hablabas refiere exclusivamente a lo procesal, porque el derecho sustancial es privativo de la nación. Eh, la ley está enmarcada en una cuestión de época y en una impronta ideológica del gobierno nacional, sobre todo del gobierno federal, que ha instituido un neoconservadurismo, o si se quiere mirar de una manera más severa, como la miro yo, creo que es un régimen neofascista. Y eso se traduce en la ley, cuyo motivo puede ser muy loable. A ver, distingamos esto. Que en la República Argentina ha habido una escalada de la violencia y de la criminalidad en los últimos años, no hay ninguna duda. Exacto. Ahora, cuanto más difícil y más compleja es la situación, más virtuosa tiene que ser la salida. Y esta ley, además de tener falencias de tipo conceptuales, creo yo, que van a dificultar su aplicación operativa severamente, creo que además tiene un sesgo en donde privilegia la potestad estatal bajo capa de garantizar la seguridad por encima de algunas prerrogativas constitucionales. Y eso no solo nunca es bueno, sino que es antijurídico. Eso como una primera mirada, ¿no? Vos tenés que cortarme en el momento en que te parezca, porque el Sí. tema da para hablar Sí, una hora, muchísimo. que no lo voy a hacer, por supuesto. La ley toma, entiende el crimen organizado como si fuera una guerra de pandillas.
Entonces esto hace que prescinda y de abordar algunos otros mercados criminales. La ley no habla una palabra de los fraudes financieros, los ciberataques, la corrupción de alto impacto, la evasión tributaria agravada, los delitos ambientales, el contrabando. Es decir, ¿hay alguna duda que hay mafias enquistadas en nuestro sistema financiero nacional? Ujú. Bueno, no hay más que ver las últimas noticias. Claro. Por ejemplo, la cuestión de el involucramiento de efectivos o funcionarios de algunas fuerzas de seguridad o policiales. Ujú. Nosotros tuvimos y tenemos un altísimo porcentaje. Esto no quiere decir que todos los policías sean malos, ni muchísimo menos. Ujú. No, yo no tengo esas concepciones globalizantes. Ujú. Pero sí digo que hay ámbitos delictuales, probadamente e históricamente delictuales en la República Argentina, que la ley no toca. Ujú. Eso como, digamos, primer análisis o primer visión, ¿no? Sí. Después, bueno, se pueden instituir un montón de críticas. Me parece que acá en la provincia de Santa Fe, que ya tenemos un régimen de primera actuación de las fuerzas policiales y del Ministerio Público de la acusación bastante severo, bastante incisivo, pero me parece que la aplicación de la ley antimafia, a partir de un dispositivo que prevé la ley, que es determinar como que hay como una zona comprometida, Sí. y eso implica la ocupación y la participación y la intervención, diría, Ujú. del gobierno federal. Es decir, es una suerte de declaración de facto del estado de sitio, porque las medidas que prevé la ley que pueden llevar adelante los fiscales es prácticamente una supresión de muchas garantías constitucionales, Ujú. y además una intervención fáctica del gobierno federal a través de las fuerzas federales y de la competencia federal judicial. Sí. O sea, es una intervención y un estado de sitio encubierto lo que prevé la ley. Ujú. Entonces, creo que va a licuar o va a menguar considerablemente, sustancialmente, el papel que tiene el Ministerio Público de la Acusación en la provincia. Yo no he escuchado la posición oficial de la doctora Branicic, de la Ujú. fiscal general, sobre el tema de la ley antimafia. Ujú. Supongo que en líneas generales estará de acuerdo, pero en cuanto a este aspecto, de cuando se disponga o se establezca que hay una suerte de zona afectada, de zona de actuación, bueno, creo que el papel del Ministerio Público de la Acusación santafesino ni siquiera va a ser secundario, va a desaparecer lisa y llanamente. Y Claro. no sé si eso es bueno, Ujú. porque con todas las críticas que yo tengo, a pesar de haber sido el abogado que más fiscales provinciales ha defendido, técnicamente hablando, ante la legislatura y ante la Sí. justicia, pero yo tengo muchas críticas respecto del desenvolvimiento institucional del MPA, no Ujú. en particular de algunos fiscales, bueno, también, pero digo, sustancialmente de cierta impronta que en algunas áreas tiene el Ministerio Público de la Acusación santafesino, como tengo la mayor admiración del desenvolvimiento en otras áreas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a mí me parece que sería bueno, cuando habla de que se invita a adherir a las provincias y qué sé yo, sería bueno que hubiera una ley provincial que instituyera la interpretación y la forma de aplicar esta ley antimafia en territorio santafesino. A mí me parece que, porque la adhesión se hace por una ley de la legislatura, ¿verdad? Ujú. Bien, sería bueno que en esa ley constaran alguna suerte de reservas, como se hace en los instrumentos internacionales, cuando los estados aprueban
algún instrumento internacional, pueden hacer este tipo de cláusulas que se llaman reservas, que son más que nada de pautas interpretativas del contenido del instrumento al cual se adhiere. Yo creo que acá sería muy bueno que en el momento en que la legislatura adhiera a las cuestiones procesales, pusiera pautas interpretativas y delimitativas del poder federal. Bien. Porque si no, reitero, esto va a ser una intervención de facto de la provincia y una licuación de la actuación operativa del MPA. Bien, se entiende. A mí lo que me llama la atención de la ley es que, bueno, en principio dice que la materia, que esta ley tiene como objeto brindar herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. Entendiendo... Sí, eso es absolutamente superfluo. Claro. Que una ley diga para qué se sanciona es totalmente superfluo. Pero bueno, ese digamos, es el primer atisbo demagógico de la ley. Claro, porque dice, por tales grupos, se entiende por tales grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves. Empieza así. Entonces, es como que yo veo muy difuso todo esto. La ley penal tiene que ser un poco más concreta, me parece, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo definimos? Absolutamente. ¿Cuáles serían los criterios para definir esto? Y hay fallos de la Corte Interamericana que vedan lo que se llaman los tipos penales abiertos. Es decir, donde yo puedo encajar todo durante cierto tiempo. ¿Qué tiempo? Claro. La ley en otro de sus artículos, en consonancia con el aspecto que vos estabas analizando, la ley instituye también, para caracterizar este tipo de... Es una suerte de asociación ilícita agravada, sí, ¿verdad? Sí, es más, sí, lo dice en otro incorpora el capítulo de la asociación ilícita que empieza en el artículo 210, sí. 2 artículos, el cuáter y uno más, sí. que agravan, ¿no es cierto? Bueno, y agravan la pena, porque de la actual escala penal de 3 a 10, se agravarán del doble 3 a 15, en determinadas circunstancias, se va de 8 a 20. Sí. Se va de 8 a 20, pero el agravamiento de pena en sí, digamos, no me preocupa, porque es facultad de los jueces. Sí. Digamos, no es que no me preocupe, no es lo que más me preocupa. Pero lo que más me preocupa es esta suerte de catalogación abierta. En un momento, en uno de los párrafos de la ley, tendríamos que buscarlo, pero no quiero aquejar al oyente con citación de artículos y demás. Sí. Pero vos fíjate que hay un inciso en donde dice que cuando el reunión o la composición o el entente de estas personas causara cierta preocupación o cierto temor en las autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Tal cual, sí. O sea, a ver, ¿cómo se va a expresar que hay cierto temor? En un comunicado de prensa, la legislatura va a sacar una ley que diga que tal entidad le inspira cierto temor. Sí. Cuando dice la autoridad legislativa, son todos los diputados y todos los senadores, solo los diputados, solo los senadores. Es decir, tiene una redacción de tal endeblez literal, conceptual, gramatical, que la tornan, raya en lo disparatado. Algunas partes de la ley rayan en lo disparatado. Sí. Y algunas son, lisa y llanamente, embates para instituir un esquema autocrático severo. Por ejemplo, sí. En determinadas circunstancias, ante la presencia de este tipo de asociaciones ilícitas, los fiscales pueden prescindir de la orden judicial para allanar un domicilio. Sí. Los fiscales podrían prescindir de la orden judicial para intervenir un teléfono. Sí. Eso sería lo que el capítulo 2, que habla de la investigación especial, un punto de la ley. Que es cuando se dice que tal zona, hasta podría ser una ciudad entera, está bajo investigación especial. Sí. Eso es el desembarco del gobierno federal, eso es una intervención federal encubierta,
que yo no digo que sea mala, pero que no se puede disponer así a través de una ley de forma genérica. Sí. Entonces, y la intromisión en la intimidad y la violación del ámbito de intimidad, hace 24 horas una jueza de Nueva York acaba de frenar el embate de Elon Musk a cargo de esa superestructura que él tiene instituida por el presidente Trump, acaba de frenar a través de una orden judicial la posibilidad de que el sistema pergeniado por Elon Musk se inmiscuya en determinadas áreas de privacidad del individuo, de la población. Claro. Hace 24 horas, está en las noticias de los diarios americanos y de algunos diarios extranjeros, no tuve tiempo de leer los diarios argentinos todavía. Quiero decir, esta ley va a significar un montón de cosas. Primero, creo que va a significar un replanteo desde lo institucional del gobierno provincial. Cuando digo el gobierno provincial, no hablo del Poder Ejecutivo solamente. Hablo de la legislatura y fundamentalmente de la Corte Provincial, de la renovada Corte Provincial. Bueno, ¿qué mejor que inaugurar su actuación interpretando esta ley? Y yo creo que no hay que esperar que empiece a andar, no hay que esperar que se empiecen a suscitar casos aislados y que tarde 1 año y medio, 2, en llegar a la Corte. A mí me parece que, así como la Cámara Penal de Ejecución, que se ha instituido hace muy poco, los jueces asumieron hace muy poco, que tiene una función consultiva, bueno, creo que la Corte, en los poderes implícitos que tienen todos los tribunales cimeros, todos los tribunales que son la cabeza del Poder Judicial de una nación o de una provincia, debería instituir una suerte de per saltum. Esto podría ser a propuesta incluso de algún particular. Tengo ganas de llevarle esta idea al Colegio de Abogados para instituir un intento de per saltum ante la Corte, para que la Corte ponga algunos parámetros interpretativos de la ley. Sí. Y reitero, en lo que hace a las cuestiones procesales, cuando a la legislatura le toque debatir si se adhiere o no se adhiere a estas cuestiones procesales, que estoy seguro que con la impronta del gobierno provincial se va a adherir, pero sería bueno que la legislatura instituyera esta suerte de reservas, que no son otra cosa que decir, señores, cuando la ley dice tal, nosotros adherimos, pero siempre y cuando se interprete esto de esta forma. Entonces sería una reivindicación de lo que es la autonomía provincial, que por otra parte es un parámetro histórico de la Confederación Argentina, las autonomías provinciales. Y quizás dar pie a alguna postulación constitucional. Estamos en tiempos de reforma constitucional en cuanto a no resignar algunas potestades que vienen después de 1816. O sea, que estaban hasta en los primeros activos constitucionales en cuanto a prerrogativas y potestades de persecución y de enjuiciamiento penal. Esto sin ignorar y sin desmerecer que es verdad que algunas veces hay algunas situaciones fácticas y jurídicas que ameritan la competencia federal y la intervención federal. De eso no hay ningún tipo de duda. Lo que yo creo es que el momento y la forma en que se ha instituido esta ley de neto corte persecutorio, pero que la palabra persecutoria no es medrosa, en tanto y en cuanto esta persecución se haga acorde a las leyes y a la Constitución. Y lamentablemente la ley antimafia, creo que es 27.788 o algo así, tiene postulados 27.786. Y tiene parámetros. Sí. Bien, y tiene parámetros que violan la Constitución Nacional. Y yo creo que más tarde o más temprano los jueces lo van a decir, lo tienen que decir. Claro. Sí, usted hacía el planteo de emitir algún comunicado, ¿no? Como para que se hagan algunas cuestiones en la reforma de la Constitución provincial. Pero enseguida lo que se me viene a la mente es las palabras del gobernador cuando dice que la Constitución provincial no va a tener ningún concepto garantista. Por lo tanto, me parece que ahí están más de acuerdo con esta ley antimafias que con los conceptos garantistas. Entonces,
no sé ahí cómo va a Sí, ser yo la creo, cosa. yo hablé de eso con algunos medios, porque me preguntaron, y yo creo que eso es una expresión literalmente confusa del gobernador. Yo no creo que en la cabeza del gobernador anide la idea de suprimir la garantía, y aparte, el gobernador es licenciado en ciencia política, tiene abogados a su lado de fuste, con conocimiento. Eso es fáctica y jurídicamente inviable, porque una constitución provincial que no recepte las garantías constitucionales que están en la Constitución Nacional, no, 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 es inviable. Pero Sí. además, atención, porque desde hace ya más de 20 años que Argentina ha, además de suscripto el Pacto de San José de Costa Rica, se ha sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Sí. Y tanto la Comisión como la Corte Interamericanas son celosos custodios de que las prerrogativas convencionales que están en el Pacto de San José de Costa Rica, los Estados miembros la cumplan. En el año 2016, la Corte Interamericana fulminó la Constitución Federal de México, que no tenía previsto el estado de inocencia, diciendo que violaba la Convención. De manera tal que ahora no solamente hay una sujeción de la Constitución provincial a la Constitución nacional, sino también a los tratados y los pactos internacionales protectivos de derechos humanos. Claro. De manera tal que yo atribuyo estas expresiones. Yo dije en su momento, cité una frase de Churchill, que citaba mucho mi padre, que dice, Churchill decía, no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Ajá. Bueno, yo no creo que el gobernador sea un fascista, lo tengo por un demócrata, puedo tener 1000 diferencias con él, claro, pero creo que es un demócrata y creo que es un tipo que está conmocionado y comprometido en, si no terminar, por lo menos hacer todo el intento para frenar la criminalidad y la violencia extrema que lamentablemente nos asola hace mucho tiempo. Eso es un punto que debe valorarse. Sí. Pero hay que hacer el esfuerzo intelectual y emocional de que no se puede prescindir de las formas. Claro. Al delito no se lo combate con ninguna acción ilegal ni con ningún accionar que viole los derechos constitucionales. Exacto. Al delito se lo combate con la ley en la mano. Exacto. Otro punto de la ley que me interesaba conversar es que esto me llamó la atención, que dice que se considerará delito más grave cometido por la organización criminal al que hubiera sido perpetrado por cualquiera de sus miembros y tenga la pena más alta. Esto hace referencia a que todos los miembros de la organización van a tener la misma pena, sea cual fuere la participación dentro de la organización. ¿Eso qué lectura? Por eso, otro disparate. Ese es otro disparate jurídico. Es decir, después podemos analizar el sesgo ideológico que lleva a tener una postulación de esa manera. Pero vamos a hablar de lo jurídico. Ese es un disparate jurídico. Porque en derecho penal cada uno responde por su propia culpa y por su propia conducta. Cuando la Constitución dice que la persona es llevada a juicio o incriminada por un hecho determinado, no por el hecho que cometen los demás y yo conozco o no conozco. Es más, la ley da por tierra también, torna inaplicables para determinados casos, los artículos 46 y 47 del Código Penal. Estos artículos son los que instituyen la participación secundaria. Claro. Todo el mundo sabe que hoy, cuando hay un delito, se puede ser autor, partícipe, que le llamamos cómplice, sí, o encubridor. Entonces, dentro de los cómplices, de los partícipes, está el partícipe necesario, que es aquel que colabora con el autor de manera tal que si no hubiera colaborado, el delito no se consuma. O sea, entonces tiene la misma pena que el autor, y es lógico. Sí. Pero después está el partícipe secundario. ¿Cuál es? El que colaboró con que se realizara el delito. Por eso está incriminado y por eso va a ser condenado si se prueba. Pero el delito se hubiera podido perpetrar igual si él no participaba. Claro. Y después hay otro caso, que es el caso en que una persona quiere participar en un delito y termina produciéndose otro.
Ujú. Bueno, la ley lo pune, por supuesto, no lo va a dejar impune, Claro. pero no es lo mismo que el partícipe necesario, el partícipe del artículo 45, que es el que coadyuva a que el delito se perpetre, y si no hubiera coadyuvado, no se hubiera perpetrado el delito. Bueno, la ley engloba todo lo mismo. Entonces, bueno, eso también, eso tiene una falencia de elaboración conceptual y de institución de un parámetro que viola el parámetro constitucional en cuanto a que se responde por los hechos propios, no por Claro. los hechos de un tercero. Exacto. Y otra cuestión que también me parece importante señalar es que la ley prevé la detención de las personas con una mínima sospecha, si existe una sospecha, detenerla por 48 horas, esto prorrogable a 15 días o a 15 días más en el caso de que bueno, la investigación demande más tiempo. Esto también me parece un despropósito. Bueno, la ley antimafia es más suave que el Código Procesal Penal santafesino, porque el Código Penal santafesino le permite al fiscal hasta 72 horas. Sí. En 24 horas se podría revisar la racionalidad de la detención, porque hay un postulado en la Constitución de Santa Fe que dentro de las 24 horas de una persona ser detenida hay que decirle al juez, mire, detuvimos a fulano. No hay que decir por qué, pero hay que decir detuvimos a fulano. Yo creo que este es un estertor, hasta donde pusieron, del famoso decreto de excepción que creo que en el 2018, ahora me acuerdo, me parece un poco más acá, el 2022, instituyó Nayib Bukele en El Salvador, Claro. que es un poco el ejemplo a seguir de todos quienes ascriben a estas políticas altamente punitivistas. Ujú. Bueno, ahí Nayib Bukele suspendió las garantías constitucionales y la fórmula que eligió era que cuando el individuo presentara un estado sospechoso o nervioso, bueno, 15 días antes de someterse a la reelección, detuvieron a 60.000 personas, Claro. sin conocer ni los nombres y apellidos. Ujú. Hicieron una cuadrícula y trazaron desde tal lugar hasta tal lugar y detuvieron a 60.000 personas en un solo día, en 24 horas. Sí. Muchas de ellas murieron en la cárcel, hacinadas por hambre, por sed, sin siquiera haberse conocido el nombre y apellido. El nombre y apellido se conoció después de muertos. Ujú. Esto pasó en El Salvador hace 3 o 4 años. Sí. Sí, sí. Es terrible. Bueno, después Te quedaste helada, ¿Cómo? te quedaste helada, digo. Sí, 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 sí. El dato es el Es, dato es muy fuerte. es muy fuerte y bueno, pensar bueno, acá se quiso hacer una muestra de algo parecido, pero bueno, salió mal, porque bueno, no es lo mismo, no estaban dadas las condiciones y demás para hacer. No, el Pero bueno, propio Bukele dijo que no era lo mismo. claro, él mismo lo dijo, sí, sí, El propio claramente. Bukele le dijo Él le dijo a a la Bullrich, ministra Bullrich, a sí. la todavía ministra Bullrich, que no era lo mismo. Claro. Sí, sí, porque hay medidas que se deben tomar con ciertos recaudos, ¿no? No es ir así cada vez Claro. bueno, vemos alguna maniobra, no maniobra, sino alguna acción del gobierno para mostrar alguna mejora en las estadísticas de seguridad y demás. Vemos la respuesta de las organizaciones criminales que salen a matar o a balear a alguien. Entonces hay Tal que cual. tener el control de eso en un principio, como dijo Bukele en su momento, ¿no? Así que bueno, entonces esta ley para mí también, bueno, yo coincido en muchos de los puntos que usted señaló, en que, bueno, es muy difusa, es inconstitucional, se violan algunas garantías, bueno, también está el tema del decomiso anticipado, que, bueno, Bueno, se puede, otro disparate. Bueno, se- por eso está también, no digo que esté bien porque esté, al contrario, hay un artículo 333 bis sí, del Código Procesal Penal santafesino que también eh, eh, admite sí, que sí, la Fiscalía pretenda decomisar, sí, y subastar tiene que ser por inclusive orden sin judicial, condena. ¿no? Te pretenda decomisar sin condena.
Sí. O sea, además es un contrasentido desde el punto de vista de la dogmática jurídica, por supuesto es inconstitucional, porque es revivir la pena de confiscación. Ujú, Es como el decomiso, es como la extinción de dominio. ujú, O sea, son todas medidas que pueden ser muy loables, que, bueno, hace 10 días se planteó en el Centro de Justicia Penal, por primera vez en toda la provincia, desde que está vigente este artículo, el 333 bis, ujú, un fiscal planteó el decomiso anticipado de los bienes de un prófugo. Y el tribunal no le hizo lugar. ujú. Con lo cual, bueno, todavía los jueces tratan de dejar de ser una escribanía del Ministerio Público de la Acusación. Sí. Eso me alegra. Sí, la verdad que sí. Bueno, esperemos que sí y esperemos que, bueno, se tomen las medidas necesarias, ¿no? Para no llevarse puesto un montón de derechos, de garantías y demás que estamos viendo muy habitualmente en este último tiempo con estos gobiernos, como ustedes señalaba Sí, al se principio. avecinan tiempos complicados, me parece. Sí. Así que, bueno, doctor Feldman, muchísimas gracias por esta comunicación con Se Un Presume gusto. Culpable. La verdad que ha aclarado muy bien todos los puntos que son más conflictivos de la redacción de esta ley. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por llamarme. A tus órdenes. Gracias. Bueno, pasaba el doctor Gustavo Feldman, abogado penalista, haciendo un análisis de la ley antimafias que, bueno, veremos si la provincia adhiere o no a, que seguramente lo va a hacer porque se ha manifestado públicamente a favor. Así que, bueno, veremos cómo transcurre esto y cómo se lleva a la práctica. ¿Mm?